Entonces, inicio con el capítulo 11 de Apocalipsis, que trata de los dos testigos y es en el que suena la séptima trompeta. Recuerdan que en el capítulo anterior, el 10, fue cuando se revelaron los 7 truenos. Salud. En el 9 fue cuando sonó la quinta y la sexta trompeta. Entonces, después de la quinta y la sexta trompeta, Yahweh nos da un, como un paréntesis en el 10, donde se manifiesta Micael con el pergamino abierto, que es particular porque recuerden que las trompetas son el séptimo sello, entonces ya para las trompetas el libro está abierto, se le revela el contenido a Yahuhanán, pero no se le permite escribirlo. Ya he explicado varias formas en las que eso se puede interpretar, y como ya decía, una de ellas, el hecho de que ahí se le estaría revelando los nombres de los elegidos, los nombres de los que van a entrar a la vida eterna sin experimentar muerte, y se puede incluir obviamente también a los que van a ser resucitados. Em, Después de eso, en el capítulo 11, ahora vemos que vienen los dos testigos y la séptima trompeta. Entonces, Yahweh, entre la sexta y la séptima trompeta, recuerden que la séptima trompeta es la cosecha, la transformación. Entonces, antes de ya empezar a hablar de ese punto, Yahweh nos quería dejar claro que ya el libro estaba abierto y que ya por ende se podían sellar a los elegidos. Y está Micael y Yahuhanán como si fueran los dos testigos. Y después de revelarle los nombres, Micael y Yahuhanán, como si fueran el ángel de Yahweh y Elazar, recuerdan cuando Abraham mandó, a Elazar para traer una esposa para Yitzhak. Ellos dos ya tienen la revelación de los nombres de los elegidos y de repente empieza el capítulo 11. Entonces nos muestra una conexión clarísima, porque en el capítulo 11 es donde se habla de los dos testigos que tienen que sellar a los 144,000 elegidos. Y son dos, repito, como Micael y Ahujanán. Y Ahujanán por su nombre, representando al que se conoce como Juan el Bautista. Capítulo 11, 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Vean cómo dice entonces, apenas iniciando el capítulo, ¿verdad? Porque como he dicho, los capítulos fueron añadidos después. Él simplemente está continuando. Después de que se le dio el pergamino, que él se comió, que era dulce y amargo, ahora le dieron una caña de medir. Entonces dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto, una caña para medir, vean también por si algo que está diciendo semejante. Eso nos da a entender que no es exactamente lo que nos está diciendo en la letra, lo que debemos tomar, sino el hecho de que es como una vara de medir. Y eso indica que le están dando autoridad para juzgar. Cuando uno mide, ¿verdad? Está juzgando, por ejemplo, si cierto pedazo de madera puede caber en cierta parte de la construcción o lo que sea que se esté planeando. Entonces es juzgar, medir es juzgar. Cuando uno juzga a una persona, la mide en, por decirlo así, la medida de justicia, ¿verdad? Cuánto bien ha hecho, cuánto mal ha hecho, o lo compara con otro y las acciones del otro, entonces dice, ese no es tan bueno, ¿verdad? Eso es todo medir, medir, medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Yahweh. Aquí esto se parece a Ezequiel. En Ezequiel, Yahweh le dice algo muy similar a Ezequiel, que vaya y mida el templo, que vaya y vea el templo. O sea, se le revela el templo. Y curiosamente, él ahí sí menciona todas las medidas, pero cada detalle que es sorprendente y hasta tedioso en el aspecto de la letra, que después veremos los diferentes niveles de interpretación y cómo se interpreta cada parte, pero eh, a lo que voy es que por ejemplo, Ezequiel es un nivel de interpretación em, y después Apocalipsis es otro nivel de interpretación. El nivel de interpretación de Apocalipsis es el más elevado, es Sod. Para que quede más claro, recuerdan, hay 4 niveles de interpretación, que es Peshat, que es el literal. Después viene Remes, que es pistas, alusión a algo más, que si no me equivoco es ese. Estoy entre Remes y Derash. Son esos dos de fijo. Ezequiel. Derash es parábola, es viendo lo que se revela como una parábola. Y
después viene Sod, que ya es secreto o misterio, nos revela algo más profundo. Y Sod es el nivel de interpretación de Apocalipsis. En Ezequiel 40 dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes. Vean qué curioso, al principio del año. Oh. A los 10 días del mes. Recuerden que este es el día en el que Yahweh mandó a traer el cordero a la casa. El día 10. A los 14 años después de la ciudad, después de que la ciudad fue conquistada. Aquel mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh. Ahora me pone a pensar lo de los 7 días más los 3 que llevamos, qué curioso, ¿verdad? Serían 10, pero bueno, ahora aquí empiezo a dudar de todo. Aquel mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. Me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce, ¿verdad? Que es como se ha dicho de Mashiach, o al menos el que se le manifestó a Yahuhanán. Y recuerden que el que se le manifiesta a Yahuhanán, que tiene pies como de bronce y demás, recuerden que el bronce es una mezcla de metales. Y el que se le manifiesta a Yahuhanán es el primero y el último, como representando ya cuando Yahushua, el primero, y el testigo como Moshe se han hecho uno, como el bronce. Dice, tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir. ¿Ven eso? Y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo, hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Vi que había un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos de codo a codo y palmo menor. Entonces ahí continúa, no voy a leerlo todo, y vean cómo mide y mide y mide y 8 codos o sea, dice todas las medidas, todos los detalles. Esto eh, es lo que hace que mucha gente considere, ¿verdad?, que tiene que haber un tercer templo. Como he dicho, el tercer templo que están esperando en el cristianismo no es necesario para que se cumplan las profecías del Apocalipsis o del Anticristo. Pero por este capítulo podemos considerar que va a haber un templo en el milenio, ¿ok? En el milenio, como representación de lo celestial, ¿verdad? E incluso no dudo que eso sea una representación de algo más profundo, como lo que podemos leer aquí viéndolo en otros niveles de interpretación, lo que cada símbolo representa, ya que si la escritura nos dice que el templo es el cuerpo de Mashiach y el cuerpo de Mashiach es la congregación, entonces es como una forma de hablar de la congregación en términos estructurales, ¿verdad? Como de un edificio. Pero el punto por el que viene Ezequiel es porque ya vimos que a Ezequiel se le dio un libro cuyas palabras eran dulces al paladar. Y a Uganán también, en el capítulo 10. Ahora vemos que a Ezequiel, con caña de medir, se le enseñan las medidas del templo, del milenio, porque es diferente al templo que había en el tiempo de Yahuhanán, de Herodes, que llaman de Herodes. Pero estamos viendo en Juan que se le dio el medir el templo. Entonces vemos similitudes ahora, así como se han dado muchas entre Juan y Daniel, ahora entre Juan y Ezequiel. Ahora, obviamente, recuerden que en el capítulo 10 se nos dijo que con la séptima trompeta sería consumado todo el misterio que Yahweh reveló a los profetas. Por eso todos los profetas van a tener conexión o van a tener un cierre en el Apocalipsis con estos eventos. Ahora bien, punto principal por el que venía aquí es que aquí se dicen todas las medidas, mostrando que es más literal la revelación. No obstante, en Apocalipsis no se menciona ni una medida. Entonces, o Juan se fue en otras, se puso a hacer otra cosa, o el medir se le está diciendo para darnos a entender otra cosa, juzgar a las personas que son creyentes en Mashiach, a ver quiénes entrarían y quiénes no, quiénes serían de los pocos, quiénes serían de los muchos, quiénes serían de las naciones. ¿Sí me explico? Ese es el punto de medir el templo en el caso de Yahuhanán. Después de haber venido Yahushua, él dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Y después Pablo nos revela que el cuerpo de Mashiach es la congregación. Entonces, cuando Yahweh le dice a Yahuhanán, mida el templo, le está diciendo, juzgue a la congregación. ¿Está claro? Okay. Segunda de Samuel 8. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filistín, ¿verdad? Los filisteos.
los sometió y tomó a Metec-Amá de manos de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con una cuerda. Vean eso, los midió con una cuerda, haciéndolos tenderse en tierra. Aquí estamos hablando de personas y no los estaba midiendo para ver cuál era más alto que otro, ¿verdad? Entonces, dice, derrotó también a los de Moab, los de su padre, ¿verdad? Recuerden que Moab significa de su padre. Y fue un hijo de incesto. Representa a Heilel, Lucifer. Entonces sería como decir, derrotó también a los de Lucifer, a los de Heilel. Similar a cuando Yahushua en Juan 8 le dice a los fariseos, ustedes son de su padre, Satán. Y los midió con una cuerda, haciéndolos tenderse en tierra. Los que quedaban a lo largo de 2 cuerdas los condenó a morir, y a una cuerda llena la dejó con vida. ¿Ven eso? Muy buen punto. Entonces, los está midiendo para decidir cuáles mueren y cuáles no. Vean eso, 2 cuerdas y una cuerda, como si fuera el... y obviamente estamos hablando de los de Moab en el sentido negativo, pero si lo viésemos en el sentido positivo, lo que estamos viendo aquí en Juan, los pocos serían una cuerda, porque son los que pasan con vida al otro mundo, y los muchos serían 2 cuerdas, los cuales tienen que ser medidos en 3 años, ¿verdad? 2 y 1, 3 años y medio, eso sí. Y bueno, lo de 3 años y medio, que también, ¿verdad? En cierta manera se conecta con pi, lo de 3.14, porque recuerdan que una vez que lleguemos a la mitad de los 7 años, 3 y medio, vamos a entrar a la eternidad, ¿verdad? El infinito, como esos decimales de pi. Pero aquí, 2 cuerdas los condenó a morir, como la extensión del templo. Recuerdan que el templo era la parte grande y el lugar purísimo la parte más pequeña, el cuarto más pequeño al fondo, como si fuera también una cuerda. Dice, y fueron los moabitas siervos de David pagando tributo. Mira, ahora bien, eso es lo que Yahweh va a hacer con los que son de Satanás, de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás, que Yahweh va a hacer que algunos de ellos, o sea, una cuerda, vengan a nuestros pies y reconozcan que Yahweh nos ha amado. ¿Se acuerdan? Hemos visto eso varias veces últimamente. El punto principal, ¿verdad? Por el que veníamos acá era cómo medir, servía para juzgar quién muere y quién se salva. Y eso es lo que está haciendo Yahuhanán aquí. Levántate y mide el templo de Yahweh. Ahora bien, en el libro yo explico a fondo la diferencia entre el primer templo y el segundo templo, ¿verdad? Hubo 2 templos en Jerusalén. El primer templo lo llaman el templo de Salomón y el segundo templo lo llaman el templo de Herodes. No fue Herodes el que lo construyó, pero Herodes lo remodeló. Le hizo un patio extra para que pudieran entrar los gentiles a ese patio que Herodes hizo y pensaran que estaban dentro del templo, pero en realidad se mantenían fuera del templo verdadero. ¿Sí me explico? ¿Cómo hizo? Estaba construido y hizo, vamos a hacer uno aquí, entren ustedes ahí. Y ellos, ay, ya estamos adentro. On. Entonces, ese era el templo de Herodes. En el templo de Salomón estaba el arca. En el templo de Herodes no estaba el arca. Entonces, Yahushua vino en el tiempo en el que estaba el templo de Herodes, que es el que aquí está midiendo Yahuhanán. Por ende, representa a Yahushua como el templo, pero sin el arca, sin haberse establecido el trono, o sea, sin haber venido el último. El templo de Salomón representa la unión del primero y el último, cuando el arca ya está en el templo. Y por eso el templo de Salomón era tan elevado, tan sorprendente, todo ahí. ¿Ibas a decir algo? No, ok. Entonces, levántate y mide el templo de Yahweh, que representaría a los pocos, y el altar y a los que adoran en él, que representaría a los muchos. Ok, a lo que iba con esto es que si vemos el templo de Salomón, tenemos, de hecho, bueno, tal vez esto, no espero no sea muy confuso, pero hay una imagen que yo hice hace mucho tiempo que explicándola, me imagino que no es tan confuso, pero tratando de entenderla sin explicación, tal vez se vuelva un poco confuso, no sé. Bueno, esta es una forma simple. Vean esto, el Beit HaMikdash, el templo de Yahweh como una representación de la jerarquía en la Nueva Jerusalén, el reino de Yahweh. Entonces, este que ven aquí sería el, vean, patio exterior construido por Herodes. Rojo porque es el patio de los gentiles impíos.
los condenados al lago de fuego, lo que representa. En azul, el patio interior. Carita, la conozco. El patio interior, el cual se separaba en dos partes. Uno donde estaban los adoradores y otro donde estaba el altar. Ven cómo acabamos de leer aquí que dice, mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él. O sea, el altar y los que adoran en él es el patio interior, patio interno, el atrio. Entonces se dividía en dos. Los que adoran, esos van a ser las naciones justificadas por su corazón, como dice Romanos 2, 14 al 16. Y el altar serían las naciones justificadas a través del martirio. Por si algo, esta es como la jerarquía separada en la mayor cantidad de partes posibles. Porque está el patio que hizo Herodes. Pero si solo contamos el templo de Salomón, ese patio no existe y por ende el acomodo sería un poco diferente, ¿verdad? Entonces, dice aquí después, el lugar puro, los muchos, que serían el pueblo. Y este es el templo, la parte amarilla es el templo. Y en la parte blanca, el lugar purísimo, que serían los pocos, reyes y sacerdotes. Entonces el lugar purísimo, que era donde iba el trono, el arca de Yahweh, que solo el sumo sacerdote podía entrar, siendo los elegidos, los pocos, el cuerpo de Mashiach y Mashiach, el sumo sacerdote, solo ellos tienen acceso aquí. Lugar purísimo, los pocos. Lugar puro eran para el resto de los sacerdotes, como los muchos, que por creer en Mashiach tienen el testimonio, la justificación y tienen este espacio, el lugar puro. Van a ser los líderes de las naciones, que sería el lado azul, como el mar, las naciones. Por eso azul. El amarillo, haciendo alusión a que tienen la luz de la menorá, y el blanco, la luz más elevada, por decirlo así, ¿verdad? Por eso los colores. Y el rojo, el pecado, y la sangre. Entonces, los muchos, dos formas en las que pueden entrar. Si alguien murió normalmente, pero amaba al prójimo como a sí mismo, entonces Yahweh lo justifica en el juicio porque cumplía la Torah. Porque recuerden que la Torah cuelga de ese mandamiento. Amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si ellos no conocían a Yahweh, pues expresaban el amor hacia el prójimo o de alguna manera hacia lo que ellos consideraban que era Yahweh. ¿Sí me explico? Mientras que aquí serían los que van a al final estar dispuestos a morir cuando se den cuenta de que la bestia es un avatar de Satanás y va a controlar este mundo con la marca y todo lo demás. Y aquí estarían los de la marca de la bestia, en el patio de Herodes. ¿Está claro? Si quitamos el patio de Herodes, tenemos Jerusalén, curiosamente que era llamado Ariel, y Ariel era el nombre de Samael, que también va a ser echado en el agua de fuego. Entonces terminamos en una representación similar. La que estaba mencionando al inicio era esta. Ven el cuerpo aquí acostado. Varias formas de verlo. Era positivo, como Yahushua, el cuerpo de Yahushua, y negativo, la estatua que vio Nabucodonosor. Bueno, negativo porque son los imperios del mundo, pero aún así se puede usar positivo. ¿Por qué? Porque vean cómo la cabeza de oro sería el lugar purísimo. La letra Yud. El pecho de plata, lomo plateado, pecho de plata, eh, sería el lugar puro, el templo. De, perdón, los muchos, exacto. Después vean los dos pilares que estaban a la entrada del templo, que sería la Vav, de Yud Hei Vav Hei. La Vav y después el patio, que serían las naciones. ¿Está claro? Y vean cómo entonces se puede ver Yahweh primero y último en la formación del templo. Y incluso en el cuerpo. La parte superior, la parte inferior, en el cerebro todo se une a través de los dos hemisferios, primero y último. Las dos tablas del pacto que estaban en el arca, que está en la cabeza del templo, en ¿verdad? El torso. En este caso están los brazos, que sería Yahushua y Juan el Bautista, y abajo las piernas, los dos testigos. ¿Está claro? Y la Vav
La I, ¿verdad? Sería el órgano sexual masculino con el cual se pone la semilla. Curiosamente es lo que conecta al hombre con la mujer, igual que la Vav conecta palabras. Es un clavo y otras cosas. Y vemos que Yahweh, recuerdan el nombre Yahweh, si se escribe de arriba abajo, es el cuerpo humano también, que en este caso sería cabeza, hombros y brazos, torso, cadera y piernas. Y vean cómo aquí a la izquierda pongo templo de Yahweh, primer templo, ese era el que llaman de Salomón, que hay varios versos donde pueden encontrar información por la cual escribo esto como lo escribo aquí. Puse demasiada información porque es para tomarse el rato, eh, pero viene siendo lo de la jerarquía en dos acomodos diferentes por el hecho de que Herodes le añadió un patio. Y recuerdan que había cuatro criaturas que rodean el trono, que están conectadas con las cuatro letras. Y desde afuera del templo hacia adentro sería león. Recuerdan como mencioné ahora, Ariel es como se llamaba la ciudad apartada. Ariel es como se llamaba Samael, que tenía forma de león inicialmente. Anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. En el sentido positivo, el león de Yahudá, obviamente. Después sigue el becerro, que es el ciervo. Entonces, león hace alusión a los salvajes, las naciones salvajes, los que se van a ir condenados al Seol. Becerro hace alusión a las naciones que van a servir. Después viene el hombre, hace alusión a los que por aceptar a Yahushua en su corazón, su muerte y resurrección, son hombres, porque recuerden que en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Y hombres no en sentido de masculino, en este caso lo que me refiero, sino en el sentido de ser humano. Y después águila, porque serán como malachim, los pocos, como ángeles. ¿Está claro? Así va a ser igual ángeles como seres humanos y después siervos, que sería esclavos, y los que están en el lago de fuego. Se puede ver por los dos pilares. Eh, ok, te entiendo. Si lo viéramos como el tiempo, ¿verdad? Porque aquí lo estamos viendo como jerarquía, las cuatro criaturas, las letras del tiempo, etcétera. Si lo viéramos como el tiempo mismo, eh, ¿verdad? Y bueno, es que estamos yendo de izquierda a derecha porque la cabeza es el inicio, ¿verdad? Entonces sería lo que llaman la era de oro, que fue cuando, en lo que respecta a lo que dice la escritura, reinó la muerte. No suena muy era de oro, ¿verdad? Pero era la era de oro porque ahí los cultivos daban comida para 40 años, se vivía hasta casi 1000 años, no había enfermedad, había más oxígeno en la tierra, entonces los frutos eran gigantes. La campana, eso suena. Un montón de cosas positivas que hacían que la gente se mantuviese muy ociosa y eso llevó al pecado y por eso es que Yahweh tuvo que bajar la edad y añadir trabajo para mantenernos ocupados, porque entre más libre nos hacía, nos dejaba, más mal nos portaba, bueno, la humanidad se portaba, para no incluirnos, ¿verdad? Pues sí. Entonces, em, sería la era de oro que en un sentido era muy, muy positiva, pero tristemente por la carne llevó a mucha negatividad. El inicio. Después, se podría decir, se da la ley que revela que vendría el primero, el cual viene, por decirlo así, al final para cerrar el cuarto milenio. Y eso fue lo que abrió la puerta para la apostasía. Y en realidad se podría ver como un milenio y otro milenio, y al final del cual se manifiesta el último. Como dije, el primero se habría manifestado aquí, el último se manifestaría aquí, para ya pasar a la otra vida. Y es cuando ya se une el primero y último. Entonces, curiosamente, aquí hay pasajes. Bueno, en realidad tres. eh, de derecha a izquierda. Para entrar al patio. Después para entrar al templo. Y después para entrar al lugar purísimo, que es la presencia de Yahweh. Esas tres partes es en lo que Yahweh dividió el tiempo, 2000, 2000 y 2000. Que ahí iríamos de derecha a izquierda, por si algo. Entonces ignoren el cuerpo. El inicio, el patio, cuando la gente eran como animales, por eso el diluvio. Después vino la ley, eh,
Bueno, es que sí, ya siento que voy a hacer un enredo por cómo está acomodado y como lo estoy diciendo, pero en sí, primero reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, y después vino el favor y la verdad con Yahushua HaMashiach. Primero entramos a un mundo de carne, como el patio, después a través de Yahushua, el postrer Adán, empezamos a experimentar el mundo espiritual todavía en esta realidad carnal, pero ya cuando pasemos el otro velo, vamos a estar en la realidad celestial y con un cuerpo nuevo, transformados aquí, y vamos a poder verlo. Porque recuerden, un, aquí había puerta, aquí había, bueno, había un velo aquí, había otro velo aquí. Un velo se rompe con la venida del primero y el otro con la venida del último, que es parte de lo que vamos a ver en el capítulo que estamos viendo ahorita, 11. Levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él. Recuerden que obviamente en el altar se sacrificaban animales, de ahí la relación con el sacrificio o la muerte por la que tienen que pasar los muchos. Y los que adoran, porque recuerden que después de que los muchos pasen por muerte, se van a levantar adorando a Yahweh como nunca antes en la vida, porque se van a dar cuenta de todo el error en el que estaban, de que se les informó y que aún así Yahweh los justificó. Entonces imagínense lo que va a hacer eso para ellos. Ay, padre, toda la vida lo hago. Pero el patio que está fuera del templo, que representa a las naciones, déjalo aparte y no lo midas. ¿Verdad? Es como diciéndole, eh, vaya y mida a los creyentes, vaya y juzgue a los que creen en el Mesías. Ese es el punto de lo que vienen a ser los dos testigos. Por eso, en cierta manera, también, como dice Yahweh en el final de Apocalipsis, el que es injusto siga siendo injusto. Es como que ya el que haya escogido, ya escogió. Obviamente, en nuestra perspectiva, cualquiera se puede arrepentir todavía, pero desde la perspectiva de Yahweh ya todo sucedió. Entonces, es como ya solo que se cumpla todo. Dice, el patio que está tras de eso, ven que dice fuera del templo, ¿verdad? Como dando a entender, está descartado. Déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Aquí vemos que entonces representa a las naciones. Por eso fue entregado a los gentiles, otro nombre para naciones. Porque tras de eso recuerden que otra forma de ver a los pocos y a los muchos son como carne y sangre, ¿verdad? Que ambos están como uno, pero son dos partes diferentes. La sangre es la vida del cuerpo, está sirviendo dentro del cuerpo. Por eso también cuando vemos a los elegidos como el templo, los muchos son los utensilios con los que sirven los sacerdotes en el templo. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. ¿Quiénes? Los gentiles. Hollarán la ciudad apartada, Jerusalén, 42 meses, que son 3 años y medio. 42 meses, 3 años y medio de 30 días. Eso muestra que los meses son de 30 días, no de 28, 29 como en el calendario lunar. Y en el calendario verdadero todos son de 30, pero cada cambio de estación se añade un periodo de 24 y por ende se cuenta en 31 cada tercer mes. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses, 3 años y medio. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Aquí hay dos cosas. Yahweh menciona a las naciones primero y después a los testigos. No obstante, el orden en el que se manifiestan es al revés, porque vean que empezó hablando del templo y el altar, y de último dejó el patio a las naciones, y después empezó a hablar de primero, de lo último. ¿Sí me explico? Porque dijo, mide el templo, mide el altar. El patio déjalo fuera porque ha sido dado a los gentiles, los cuales hollarán por 42 meses. Lo último, los últimos 3 años y medio. Porque también se puede ver esto como, eh, bueno, como acabamos de ver, los pocos, los muchos y el templo, digamos, perdón, y el patio, digámosle. Dice, ellos hollarán la ciudad apartada por 42 meses, serían estos 3 años y medio. Y les daré 1260 días, 3 años y medio a los testigos al inicio.
la primera parte y la segunda parte de los últimos 7 años, como si fueran 3 años y medio y 3 años y medio. 1260 días para los testigos, 42 meses para los de las naciones. Espero haya quedado claro. El punto es, se mencionó el templo, el altar y después el patio. Pero cuando se dice lo de los tiempos que van a hollar y a testificar, se mencionó a las naciones primero, a pesar de que estaban de último en el templo. Eso indica que es por la forma en que está hablando, además de que o sea, no solo en estas palabras, en realidad se ve a través del resto de la escritura, que ese es el orden. 3 años y medio los dos testigos tienen que predicar, preparando a los elegidos, y después vienen los 42 meses donde van a hollar la ciudad apartada. ¿Por qué? Porque ya van a haber matado a los dos testigos en la ciudad apartada. Entonces van a tener, por decirlo así, autoridad y libertad para hacer lo que les dé la gana y van a destruir todo eso. De hecho, recuerden que con la resurrección de los dos testigos va a haber un terremoto en el cual van a morir 7,000 personas. Durante los sellos, los que están en la falsedad de la idolatría y demás, por Samael. Durante las trompetas, los que siguen a Heilel, Lucifer. Por eso un tercio de los ángeles cae y un tercio de la humanidad muere. Y después las 7 plagas postreras, cuando ya la abominación desoladora fue aceptada en la tierra como ellos llamarían Dios. Exacto, primero la ira del Cordero, porque es contra los que son del templo. Y después la ira de Yahweh contra los que son del patio, las naciones. Y por eso, como acaba de decir el hermano, ¿verdad? Aquí Yahu Hanán está como uno de los dos testigos y Yahweh le está diciendo, levántate y mide el templo de primero, lo cual iría con lo que dice al final, mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Para qué? Para medir a los elegidos. Y después viene el patio que venía de último, pero se mencionó su tiempo de primero. Vean cómo se conecta todo, como acaba de decir la hermana Yisca. Recuerdan que el estudio anterior del jueves fue de cuando Yahudá se unió a Tamar y como pensaba que era una prostituta, le iba a pagar con un cabrito, pero se lo tenía que mandar, entonces le tuvo que dejar una, ¿cómo le llaman? Una prenda y le dejó tres, de hecho. El sello, el cordón y el bastón de autoridad. Entonces vean como aquí dice una caña semejante a una vara de medir, como el bastón. En Ezequiel habíamos visto el cordón. ¿Y para qué se ocupa el medir con el cordón? En este caso el bastón, la caña de medir, para poder sellarlos, que sería el otro instrumento que dejó Yahudá a Tamar, ¿verdad? Que sería como Yahweh que dio la autoridad, en este caso Yahuhanán y Micael, como los dos testigos, para sellar a los elegidos, razón por la cual los tiene que medir primero. Porque no tendría sentido que sea primero la ciudad apartada siendo hollada si ni siquiera ha recibido la vara y la vara es para medir el templo que fue lo primero. Entonces primero hay que agarrar la vara. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Ahora, es particular que menciona 42 meses y después 1260 días y son la misma cantidad de tiempo. Pero el 42 se conecta también con el cuerno pequeño, la bestia. Porque se nos dice que la bestia va a gobernar 42 meses. O sea, va a gobernar sobre quiénes? Estas naciones. Y por eso van a poder hollar la ciudad apartada 42 meses. Y 3 años y medio, 1260 días, también es como se le dice al tiempo que los elegidos van a estar en el lugar apartado. Entonces, cuando se menciona meses, que son periodos de 30 días, hace alusión a la bestia. Cuando se menciona días, hace alusión a los elegidos, por decirlo así, que siguen al sol de justicia. Y curioso que los del mundo, bueno, los del judaísmo, llamemos más bien, siguen los meses con la luna, ¿verdad? La oscuridad. En Reyes, vean esto. Recuerden que Eliyahu representa al primero, Elishua representa al último. Aquí vemos a Elishua. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Elishua. ¿Cuál es la palabra que pronuncia el último? Yahushua, para sanar la doctrina, las aguas. Con la sal, que en el sentido espiritual es la sabiduría. Después Elishua subió de allí a Betel. Quería una película. A Betel. La casa del poderoso. La casa del poderoso, ¿verdad? Es un lugar
donde recuerdan que Jacob vio la escalera, los ángeles que subían y ascendían. Ese lugar es clave porque representa la muerte de los dos testigos. Representa un montón de cosas, una de ellas la muerte de los dos testigos. Entonces vean cómo Elishua va a Betel después de sanear las aguas con la palabra. Entonces representa los primeros 3 años y medio. ¿Estamos? El último viene como Elishua, predica de Yahushua con sabiduría, se sana la doctrina, entonces se va para la casa del poderoso. Por eso es que el capítulo 11, donde habla de los dos testigos que van a morir, resucitar y ascender, tiene que ver con la casa del poderoso, el templo. Como lo vamos a ver incluso al puro final, que va a ser como dentro de 5 Shabbatot. Entonces, salió de allí hacia Betel, subía por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. Entonces, eh, curiosamente, recuerden que los dos testigos se van a burlar de ellos, los van a odiar y los van a matar. Ellos mueren, resucitan y van a subir a los cielos y los van a ver sus enemigos. Sube calvo, sube calvo. Quereyaj. Pero ven este Quereyaj, eh, es la misma palabra que Coraj. Entonces le pudieron haber estado diciendo Coraj o Quereyaj, cualquiera de los dos. Porque por un lado yo considero curioso, o sea, enojarse tanto porque le digan calvo, ¿verdad? Es como tener una autoestima un poco baja. em, Como para hacer que dos osos maten a todos ellos, ¿verdad? Y no solo eso, el que Yahweh diga, sí, osos, vaya, ¿verdad? Tiene que haber algo más allá. Una de esas cosas es que Koraj era el nombre del rebelde en el desierto que se rebeló a Moshe y a Aarón. Los retó y se lo tragó la tierra. Entonces viene siendo un falso profeta. Es como si le estuvieran diciendo falso profeta. Sube falso profeta, sube falso profeta. También se considera que estos muchachos eran los llamados hijos de profetas. No eran jóvenes, no eran niños como algunos interpretan esta historia. Se les llamaba los hijos de profetas porque eran ya, bueno, jóvenes y adultos que venían estudiando profecía en una escuela de profecía que había. Y es curioso que ellos insulten a Elishua, porque es como Eliyahu contra los profetas de Baal. ¿Sí me explico? Estos mismos descendientes de profetas ahora burlándose del sucesor de Eliyahu y llamándolo falso profeta al decirle calvo, por el hecho de que Koraj fue un falso y su nombre significa calvo. ¿Está claro? Sí, como si fuera, ¿verdad? Porque si Elishua representa al último, entonces sería el testigo como Moshe. Es como si estuvieran diciéndole a Moshe que es Koraj. Exactamente, ese es el punto. Viendo a lo bueno malo y lo malo bueno, confundiendo todo. Entonces, ¿verdad? Alei Kereyach. Miró él hacia atrás, los vio y maldijo en nombre de Yahweh. Curioso esto porque es muy diferente a lo que vemos en Yahushua cuando le están diciendo, bájate, si tú eres el soberano, si tú eres Yahweh, bájate. Y él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí es como lo contrario, es como ya saben lo que hacen, entonces los maldice. En nombre de Yahweh, salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. 42 de esos muchachos. Aquí se dice que se dio una rectificación por 42 hombres de otro momento en la historia, que uno puede buscar ahí 42 y ahí le va a aparecer y hace la conexión. Pero aquí lo estoy haciendo por los 42 meses. Vea cómo dice, dos osos, o sea, dos bestias. El líder mundial y el líder religioso, que salen al mundo a destruir el mundo durante 42 meses cuando los dos testigos suben a los cielos. ¿Está claro? Entonces sube calvo, al finalizar los 3 años y medio, y en eso vienen 42 meses en el que dos bestias, como esos osos, destruyen a todos. ¿Está claro? Por si algo, en el sentido positivo, el oso es el animal que representa Persia. Persia es el imperio que conquistó Babel. Persia tenía dos partes, los persas y los medos. Ciro y Darío representan a los dos testigos. Entonces es curioso que cuando Elishua sube, manda dos osos.
como si fuera el imperio persa destruyendo el imperio babilónico. ¿Sí me explico? Confirmando lo que vemos en Isaías 45, en Jeremías y en Daniel y en otro montón de profecías. Buen punto, porque ahora que dices eso, qué curioso, porque recuerdan que cuando Moshe, volviéndolo a conectar con Moshe, asciende a la montaña para traer los mandamientos, ellos dijeron, háganos un becerro de oro, Aarón, porque si no, les hace un becerro de oro y ellos dicen, vamos a celebrar fiesta a Yahweh. Entonces ellos seguían con Yahweh, según ellos, pero habían reemplazado a Moshe por un becerro. Pero ¿qué les había dicho Yahweh? Yo te pondré a Moshe por Elohim y a Aarón por tu profeta. Entonces, cuando reemplazaron a Moshe, reemplazaron a Yahweh. Según ellos, no. Pero al hacer el becerro para reemplazar a Moshe, en realidad estaban idolatrando el becerro y por ende reemplazando a Yahweh. Y por eso lo que les pasó, 40 años en el desierto. Entonces, qué curioso, porque aquí, en cierta manera, al insultar a Elishua, están insultando a Yahweh, que es el que lo envió, el que puso esa doble porción sobre él. Doble porción, la doble porción que le pidió a Eliyahu. Qué curioso que aquí manda una doble porción de castigo, 2 osos, por esa doble porción que estaba sobre él. ¿Sí me explico? Yahweh y Yahushua, la doble porción que tenemos en los cielos. Entonces, y hollarán la ciudad apartada 42 meses, como los osos. Curioso que los osos, vamos a ver, Daniel, dice, vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que del otro, porque los persas eran más fuertes que los medos. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo, levanta y devora mucha carne. La cuarta bestia es un mutante, es una mezcla de las anteriores. Dice, yo en las visiones de noche vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, eso es lo que quería ver. Pisoteaba las obras con sus pies, que sería como hollaba, ¿verdad? Como van a hollar por 42 meses la ciudad apartada, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Ven, hierro y bronce, o sea, Roma y Grecia, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Esto se conecta con la parte de Persia, aunque curiosamente no menciona al oso para no meter a Persia en la situación, porque Persia es la plata. Si vemos el hierro y el bronce como Roma y Grecia, plata sería Persia, pero no está mencionando aquí plata, sino que está diciendo que pisoteaba las obras con sus pies. Y ustedes han visto las patas de oso, ¿verdad? Que grandísimas, anchísimas y fuertes. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses y ordenaré, ¿verdad? Mi punto era que el hollar lo conecta con las patas del oso, 42 con la historia de los 2 osos. Y confirma que es al final, los últimos 3 años y medio. Y ordenaré a mis 2 testigos, como Micael y Yahuhanan en el capítulo anterior, pero ahora el testigo Eliyahu y el testigo como Moshe, que profeticen por 1260 días. Desde Matzot, o sea, desde el 15, que es cuando murió Yahushua, hasta Yom Teruah, 3 años y medio después, son 1260 días. ¿Ven? Tum, 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 tum. Ok. 1260 días. Desde Matzot de este año. No estoy diciendo que de fijos de este año, pero usé este año como ejemplo y salió. Hasta Yom Teruah del 2028. 1260 días. Los matan en Yom Kippur. Entonces algunos dirían, ¿por qué Yom Teruah? Porque en Yom Teruah los meten presos. Entonces ya ahí se terminó su ministerio. 10 días siendo probados y los matan el 10º día durante Yom Kippur. ¿Está claro? Entonces vemos que hay 3 años y medio exactos, 1260 días exactos entre Matzot, que va a caer el 9 de abril. Ok, entonces, y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos con ropas ásperas. Ahora bien, 1260 días vestidos con ropas ásperas. Esto de las ropas ásperas es clave porque la gente está esperando, mucha gente está esperando ver a 2 hombres en Jerusalén
vestidos con saco, con ropas ásperas o por ahí gritando. Y he visto varios testigos, varias personas que dicen ser los testigos, vestidos con ropas ásperas. Ay, no, yo buscándolo allá, ya lo tenía aquí yo en el libro. Un aspecto muy interesante es que la revelación de Yehezkel fue del mundo de Yetzirah. Yetzirah, el, el cual de los cuatro viene siendo el tercer nivel, al contar del más elevado al más bajo, es decir, según la interpretación Remes. Les había dicho que era o Remes o Derash, y Derash era siendo ya más elevado. Entonces, Derash es el tercer nivel del más bajo al más alto, pero Remes es el tercer nivel del más alto al más bajo, obviamente, ¿verdad? Porque son cuatro. Entonces, de ahí la confusión que me tenía en la cabeza. Remes es el de pista y alusión, mientras que el libro de Apocalipsis fue según la interpretación Sod, que es secreto o misterio. O sea que es del mundo de Atzilut, el más elevado y cuya exégesis es más profunda, ¿verdad? Porque Yetzirah, que es el mundo de formación, va con Remes, y Atzilut, que es el mundo de emanación, va con Sod. Esto es parte de lo que mencioné con respecto a la comparación entre el templo que se le muestra a Ezequiel y el templo que se le muestra a Yahuanán, o la forma en que se describe. Voy a leer esto para que se entienda, ya lo expliqué, pero para que quede más claro. Yahweh manda que Yahuanán juzgue entre quienes vivirán en el final de los tiempos para así determinar quiénes serían los muchos llamados y quiénes los pocos escogidos, pero que no tome en cuenta a quienes serán condenados. Es importante notar la separación que se muestra en el texto entre los pocos, primero, los muchos, segundo, y los condenados, tercero, ya que en ese mismo orden sucederán los eventos del fin, por medio de los sellos, primero, trompetas, segundo, y copas de la ira, tercero, separados en dos etapas de 3 años y medio cada una, mencionadas en estos versos como 1260 días, la primera mitad, donde sucede lo primero y lo segundo, y 42 meses la segunda mitad, donde sucede lo tercero. Los dos testigos reúnen a los elegidos durante los primeros 3 años y medio, lo cual por consiguiente revelará quiénes son los muchos para el momento de la cosecha, instante en el que el mundo quedará a la merced del enemigo y se cumplirán las plagas postreras sobre las naciones impías, quienes hollarán la ciudad apartada y el patio exterior. Aunque los 42 meses se mencionan primero, hay que tomar en cuenta que esto se dice cuando se está hablando del patio exterior y la ciudad, junto con el hecho de que los dos testigos se conectan con el templo y el altar, así como el castigo de las naciones con el patio exterior. ¿Verdad? Como el testigo como Moshe, el templo, y el último, perdón, y el testigo Eliyahu, el altar. Ya los enredé porque el testigo como Moshe es el último, que sería el templo, y Eliyahu, el otro testigo, sería el altar. Lucas 21 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, mitad de los 7 años. Importante porque para los cristianos esto va a ser al inicio de los 7 años. Pero para los cristianos ellos esperan ya no estar en la tierra para el inicio de los 7 años. Dice: sabed entonces que su destrucción ha llegado. Por si algo, esto que Yahushua está diciendo aquí se cumplió en el año 70 y se va a cumplir en la mitad de los últimos 7 años. ¿Ok? Como se cumplió en el año 70, para nosotros comprender lo que viene en este tiempo, tristemente hay muchos creyentes de hoy en día que creen que ya el apocalipsis se cumplió y que ya el milenio pasó. Dice: sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Yahudá, que en el sentido espiritual sería quienes alaban a Yahweh, ¿verdad? Por si algo, Yahudá significa quien alaba a Yahweh. Entonces, los que estén en Yahudá, en el sentido literal, es los que estén en la tierra conocida como Judá. Que en el sentido literal, ahí es donde todo va a empezar. Entonces, ahí es donde más rápido hay que salir corriendo. Pero como la escritura nos dice una y otra vez, esto va a ser mundial. Porque, ¿se acuerdan que dice, uno será tomado, el otro será dejado? Dice, dos estarán en el campo, o sea, trabajando. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en la cama, o sea, durmiendo. Uno será tomado, el otro dejado. ¿Cómo puede unos estar durmiendo y otros trabajando si la escritura dice que se trabaja de día y se duerme de noche? Aunque algunos no lo hagamos así por cuestiones diferentes, pero en general
la gente trabaja de día. La escritura cuando dice que hay dos en el campo quiere decir que ellos van a estar de día. Y hay dos durmiendo quiere decir que ellos van a estar de noche. Eso muestra que va a ser mundial lo que va a suceder. Van a estar recogiendo a la gente de todos lados, mientras en unos lugares es de día y en otros es de noche. Entonces, los que estén en Yahudá, quienes alaban a Yahweh, huyan a los montes. Ese es el segundo éxodo. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Qué curioso, porque dice los que estén en medio de ella. Si ya con esto se hubiese entendido. Es como decir, los que alaben a Yahweh huyan y los que estén en la tierra literal, váyanse. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero vimos en Apocalipsis que cuando suene la séptima trompeta se va a cumplir todo lo que fue escrito. Y las trompetas no han sonado, porque la séptima trompeta es la cosecha, y la cosecha no ha ocurrido. Entonces, ¿cómo pueden decir que esto ya se cumplió? Si con esto Yahushua nos está diciendo que esto se cumple en la séptima trompeta. ¿Sí me explico? Y la séptima trompeta sucede en la mitad de los 7 años, confirmando cuándo es que sucede esto. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Ven eso? La ciudad apartada será hollada por las naciones, no lamidas. ¿Está claro? Por si algo, aunque yo no estoy de acuerdo con eso necesariamente, pero entre los que le ponen fecha a los escritos de los apóstoles, al Apocalipsis lo ponen como para el 90 o 100 después de Cristo, como dirían. Entonces habría sido escrito después del año 70. Entonces no tendría sentido escribir algo después de que ya se cumplió si era para avisar que se iba a cumplir. ¿Se me explico? Le habría agarrado unos 20 años tarde. Ahora bien, dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Cuándo? Después de la primera mitad. Bueno, después de la mitad. Después de los primeros 3 años y medio. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y el segundo éxodo se da ahí, para que suene la séptima trompeta cuando se cumple todo lo que fue escrito. Ven cómo todo va en orden, según lo que ya hemos visto por años y lo que dice toda la escritura. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, los últimos 3 años y medio, los 42 meses que Yahweh estableció para los gentiles. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Las 3 partes del templo. Aquí se mencionó el templo como unidad, lo cual sería el lugar puro y el lugar purísimo, que representa en este caso a los escogidos y son los 1260 días y se refiere a los sellos. Apocalipsis 3:12 indica que los escogidos son el templo, quienes son guiados y sellados por el testigo como Moshe durante la primera mitad de los últimos 7 años, los primeros 1260 días, para no morir en la gran tribulación, sino pasar directamente a la vida eterna después de ser transformados en la séptima trompeta. Número 2, el patio interior. Altar y mar de bronce era lo que estaba ahí. Representa a los muchos que están entre las naciones, por eso el mar de bronce, que van a tener que pasar por muerte para ser limpiados con la sangre del cordero. Representa a los muchos también en los 1260 días y se conectan con el tiempo de las trompetas. El altar de bronce, que era el de las inmolaciones, hace alusión a todos aquellos que tendrán que morir durante la gran tribulación, aún los mártires que sacrificarán sus vidas por el nombre y por el testimonio. Este sería el caso de Eliyahu, quien específicamente será enviado a aquellos que se mantienen en rebelión en contra del nombre del Todopoderoso y el de su Hijo para predicar arrepentimiento y hacer que vuelvan al verdadero poderoso a través de Yahushua.
Estos son los muchos que saldrán de todas las naciones, como lo muestra Apocalipsis 7:9, lo cual es representado por el mar de bronce, puesto que el mar es una imagen de las naciones y el bronce específicamente del imperio griego, así como los cristianos, quienes usan nombres y títulos griegos, predican ser gentiles, pero siguen los mandamientos y tienen la creencia en el Mesías que vino y murió por nuestros pecados, a pesar de no llamarlo por su nombre. En el pasado, el bronce era usado como espejo, lo cual confirma una de las razones por las que se utilizó este material para confeccionar el altar y el mar de bronce, ya que ambos serían reflejos proféticos. Entonces, por eso Yahweh utiliza el bronce en algunos instrumentos para que entendamos que son reflejos espirituales o proféticos. Número 3, el patio exterior. Este era para los gentiles. Representa las naciones condenadas y por ende los 42 meses donde se cumplen las copas de la ira. El patio construido por Herodes alrededor del templo, hecho para los gentiles, representa a los que adoran falsos Elohim, quienes siguen costumbres paganas, incluso aquellos que dicen creer en el Todopoderoso y su Hijo, pero no obedecen sus mandamientos al no ponerlos en práctica, por seguir doctrinas de demonios y sus propias pasiones. Aquí tenemos un cuadro con el templo, el patio interior y el patio exterior, representando el último, Eliyahu, y los que están bajo la bestia. Sellos, trompetas, copas de ira. Pocos, muchos, naciones impías. La palabra, el testimonio y los que están en rebeldía. La salvación, la justificación y los que van a pasar por condenación. Con respecto a las ropas ásperas. Apocalipsis 11, 3 y 4 dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Como puse aquí, las ropas ásperas que llevarían los testigos no deberían interpretarse literalmente como el tipo de ropas que usaban antes los siervos de Yahweh al profetizar, ya que, así como el resto del Apocalipsis, esto debe interpretarse de manera espiritual, además de buscar entender una posible interpretación tangible para nuestro tiempo. El aspecto físico de la misma significa que no andarán con ropas delicadas, largas y costosas como las que usan los líderes políticos y religiosos del mundo, sino que usarán ropa común, lo cual hará que muchos los rechacen por eso mismo. ¿Verdad? Porque en este mundo se juzga por las apariencias y mucha gente espera que los que predican de Yahweh anden con saco y corbata. Y qué curioso que se le llame saco a lo que se ponen, con la corbata. Porque entonces lo cumplirían si anduvieran en saco. Entonces se hace ahí una paradoja, una contradicción extraña. Mateo 11, 8 y 9. Vean, aquí Yahushua está hablando de Eliyahu, de Juan el Bautista. Yahushua por ende está hablando de uno de los dos testigos. Y vean lo que dice. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Eso era lo que esperaban. Eso era lo que querían, igual que hoy en día. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Como dije, aquí tenemos un episodio en el que Yahushua estaba hablando acerca de Yahuhanan el Inmersor, que es Eliyahu, uno de los dos testigos. En los versos podemos ver que el enfoque no es en la ropa que usaba el profeta, sino en el contraste entre la ropa del siervo de Yahweh y la que usaban sus líderes, puesto que la gente esperaba ver a Yahuhanan vestido como los fariseos. Por lo tanto, las ropas ásperas vienen siendo el contrario a las ropas delicadas que los líderes religiosos usan hoy en día, buscando dar una apariencia específica ahí que tristemente muchos esperan de los siervos del Altísimo. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, por fuera se veían muy lindos, muy puros, muy santos, pero por dentro estaban llenos de falsedad. Zacarías 13:4. Sucederá en aquel tiempo, que se refiere al fin de los tiempos, los últimos días, que todos los profetas, los verdaderos profetas, claro está, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Qué curioso eso. Por un lado, eh, ¿verdad? Que mencione para mentir, porque entonces incluye a los que
a pesar de tener el don de profecía, lo usaban con otro espíritu que no era el de Yahweh y por ende mentían. Por otro lado, una de las razones por las que esto sucede es porque han venido tantos falsos profetas a mentir con la vestimenta de profetas, por decirlo así, con el uniforme de profetas, que ahora si una persona que sí es profeta se pone el uniforme de profeta, parece un falso profeta. ¿Sí me explico? Entonces es como la historia de Pablo y el lobo. Pablito y el lobo, que viene un lobo, y mentira, todo el mundo se asustaba, salían con los palos y cuchillos y no venía el lobo. Cuando llegó el lobo de verdad, ya la gente ni salió porque no le creía. Entonces han habido tantos falsos profetas diciendo que viene el lobo y no llega, que ya la gente no le cree a los profetas. Entonces los verdaderos profetas no dirían ser profetas para evitar eso, porque se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más vestirán el manto velloso. Entonces, si Yahweh dijo que nunca más, a través de Zacarías, vestirían como profetas, el que diga Yahweh que se vestirán de ropas ásperas indica que es algo más allá, es algo espiritual. Ahora, también por si algo, estaban las ropas ásperas, que como la palabra lo dice, es ropa que no es cómoda, que tiene, ¿verdad? ¿Saben? Que incomoda porque tiene así como piquitos, como el saco, gangocha, ¿verdad? Como dicen. El manto velloso es similar, ¿verdad? Era con pelo de camello, por ejemplo, el de Eliahu. Eh, También está ropas de silicio o vestirse de luto que se echaban ceniza, entonces también sucio. Sejaría nos revela cómo en el fin de los tiempos los verdaderos profetas no se vestirán como lo hacían en el pasado, principalmente por la gran cantidad de falsos profetas que a través de la historia han salido por el mundo a mentir, ya que eso los haría similares en lo que respecta a las apariencias. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si eso nos dijo Yahushua, quiere decir que a los dos testigos no se les puede reconocer por las apariencias. ¿Sí me explico? Y por ende, las ropas ásperas no serían algo visible o al menos de manera literal. Porque recuerden que la ropa es para el cuerpo como el cuerpo es para el alma. Entonces, ropas ásperas puede referirse a sus cuerpos, a su carne. Recuerden que Satán mismo se hace pasar por ángel de luz, por eso no podemos juzgar por las apariencias. Como decía aquí, en un aspecto espiritual debemos recordar que la ropa es para el cuerpo como el cuerpo es para el alma, razón por la que en la escritura se refiere a la transformación de los cuerpos de los elegidos como un cambio de ropa. Los escogidos se vestirán de lino finísimo para las bodas, mientras que los que tengan que experimentar muerte para recibir la justificación, como los muchos, se vestirán de ropas blancas, tras haberlas lavado en la sangre del cordero. Entonces, las ropas blancas y el lino finísimo de los muchos y los pocos, respectivamente, son sus cuerpos. Entonces, las ropas ásperas serían los cuerpos de los dos testigos. ¿Sí me explico? Y por ende puede estar relacionado con algo visual, pero no lo que el mundo espera, y obviamente también con el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte y la muerte trae luto. Las ropas ásperas eran por luto. ¿Está claro? Salmos 30:11. Has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. ¿Ven eso? La ropa áspera, ¿qué indica entonces? Estar triste. Has cambiado mi lamento en baile. Eso es como el último diciéndole a Yahweh, me cambiaste la depresión, el sufrimiento, la tristeza, todo, aflicción y demás, por gozo. Y es como quitarse las ropas ásperas y vestirse de gala. Como cuando en Zacarías 3, Yahweh le cambia las ropas a Yahushua, conocido como Josué, por ropas de gala. De hecho, vamos a tener que verlo por esta razón que acabamos de leer aquí. Nada raro que me vuelva a salir en unos momentos, pero no adelantar. Oigan, Yahushua, que estaba cubierto de vestiduras viles. Yahushua Hamashiach nunca estuvo cubierto de vestiduras viles porque él nunca pecó. El último viene como hijo pródigo, la segunda manifestación. Y por ende viene cubierto de vestiduras viles, como las ropas ásperas. El pecado. Por eso también fue representado por la segunda señal que se le dio a Moshe que vimos la vez pasada, cuando su mano salió leprosa.
representa estar cubierto de ropas viles. El alma cubierto de carne con lepra es como estar uno vestido de ropas sucias, cochinas y demás. De hecho, recuerden que la lepra le daba también a los muebles, a la ropa, a todo le podía dar lepra, que me parece que es algo como el moho, porque tenían que revisar y si después de 7 días no se purificaba, quemar todo. Entonces dice, estaba cubierto de vestiduras viles, pero Yahweh escoge lo vil del mundo. Permanecía en pie delante del ángel, habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Ven eso? Las vestiduras viles son su pecado. Por eso que visten de ropas ásperas, no solo el luto, sino también que vienen como personas normales. Me refiero, no como Yahushua que nació de una virgen sin pecado y murió sin pecado. Mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ropas de gala como cuando lo que leíamos en el Salmo. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el malak de Yahweh seguía en pie. Y ahí continúa. ¿Ah? Entonces, me vestiste de alegría. Simha. En hebreo, simha. ¿Ven eso ahí? Vean cómo, bueno, como lo explico aquí en estos párrafos. Simha, recuerdan, ya lo hemos visto una y otra vez. Es alegría. Si agarramos esta palabra, voy a ponerla diferente, la mem primero, la shin segundo. Quiero ver algo más. La head y la hey igual. Vean, la misma palabra reacomodada es el ungüento. ¿Se acuerdan como cuando Yahushua dice que cuando se está ayunando se debe ungir la cabeza? Es como decir, ande feliz. El ungüento, y recuerden que el ungüento es la Ruach HaKodesh. Por eso la Ruach nos debería dar gozo. Es uno de los frutos del espíritu, de tener el espíritu. Si una persona anda triste, amargada y demás, el espíritu ahí no está haciendo mucho. O sea, está alejado del espíritu. Recuerden que por eso en el judaísmo dicen que si una persona se entristece, el espíritu se va. Y recuerdan como lo vemos en Jacob. Cuando se da cuenta de que su hijo estaba vivo, de repente se alegra, es llamado Israel, o sea, le volvió la ruaj. Entonces el ungüento es la alegría y el alegrarse, el alegrarse es la misma palabra reacomodada que Mashiach. Entonces, me vestiste de alegría, me vestiste de Mashiach, me ungiste con la Ruach HaKodesh. Por ende, aquel que acepte a Mashiach se alegrará. Y el que reciba la unción debe andar alegre. Entonces, la persona que piensa que el espíritu y la creencia, por no decir religión, es andar así y no poder reír y ay, mi culpa, eso no es de Yahweh, es del espíritu de error. En resumen, esto indica que la apariencia de los testigos no será la que el mundo espera, con ropa áspera. Así que no hay que juzgar según el exterior, ya que las vestiduras, perdón, ya que las verdaderas ovejas reconocerán al buen pastor, que es el último, por su prédica y no por su aspecto. Los dos testigos. Hasta ahora. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hace 2000 años vinieron Yahushua y Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar sus sandalias.
¿Qué significaba eso? Entre otras cosas, que Juan el Bautista tuvo que venir a cerrar el tiempo de la carne y preparar el camino para el tiempo del espíritu que traería Yahushua con su muerte y resurrección, como el postrer Adán. Entonces, si Yahushua fue el postrer Adán, todo empezó con Yahushua. Entonces, Juan el Bautista quedó como el último del tiempo anterior. Por eso Yahushua dijo, de los nacidos de mujer no ha nacido ninguno más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es más grande que él. Entonces Juan el Bautista cerró el tiempo de la carne, que empezó Adán, el primer Adán. Y después vino el postrer Adán, hasta que venga Eliyahu, por decirlo así, y ya se cierre el tiempo del espíritu. ¿Está claro? Ahora bien, si Yahushua vino como el postrer Adán a dar testimonio del Padre, entonces solo ha venido un testigo, que curiosamente es el abogado en este caso. Entonces, ¿qué dice la Torah, la ley de Yahweh? No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se puede entonces tomar la palabra de solo una persona para acusar a otro o a otros. Yahweh lo prohibió. Y en ese caso es como Yahweh diciendo que Él es el que se encarga del juicio de ese asunto X, en el que solo hay un testigo o cero testigos. ¿Está claro? Ahora bien, Yahushua vino como uno, el postrer Adán. Juan el Bautista no cuenta porque lo mataron antes y era el que cerraba el tiempo anterior. Por ende, por eso continuó el tiempo, porque solo ha habido un testigo y no se puede hacer juicio contra Satanás por solo un testigo. Por eso tiene que venir el último, dar testimonio y ahora ya se puede hacer el juicio. ¿Sí me explico? Y por eso cuando los dos testigos resucitan es cuando dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, que ellos pensarán que tendrán paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos, porque ya va a haber un testimonio completo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres. Dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Por eso tenía que venir Yahushua y los dos testigos de Apocalipsis 11. Para que hayan dos o tres, si incluimos al abogado. O primero y último, uno y dos. Salud. Dos o tres, si incluimos a Eliyahu. O como el primero y el último son uno, porque Yahweh dijo, yo soy el primero y yo mismo seré el último. Eso se pueden ver como uno o dos. Entonces, si ponemos a Eliyahu y a Yahweh, son dos o tres, porque Yahweh es primero y último. ¿Sí me explico? Y por eso dice testimonio de dos o tres. Yahweh pudo haber dicho el testimonio de tres, punto. O pudo haber dicho el testimonio de dos, punto. Pero me parece sorprendente que dice dos o tres. Está claro, porque él es uno y dos. También en lo terrenal está diciendo de dos para adelante. Exacto. Aquí explico eso que acabo de decir, dos o tres, cómo se puede ver de muchas maneras. Pero por eso la O, porque Yahweh es primero y último. Si lo tomamos como uno, son dos. Y si lo tomamos como primero y último, pues se hacen tres. Hebreos 10:28. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. Nuevamente. Entonces, por eso es que el mundo sigue, por eso es que el pecado continúa, por eso es que Satanás sigue gobernando, a pesar de que ya Yahushua vino. Si está claro ese punto, es clave para entender, porque yo creo que eso hace que mucha gente diga, pero ¿por qué? No tiene sentido, ¿por qué todavía 2000 años y todo lo demás? Y eso hace que muchos judíos digan que Yahushua no es el Mesías, por esa razón. Sí me explico, pero si entendemos que la misma Torah nos dice que tienen que haber dos o tres, es por eso que todavía no se ha acabado. Todavía tienen que tienen que manifestarse los otros dos.
Juan 5, 31 y 33. Perdón, al 33. Si yo doy, oigan esto, Yahushua explicando eso de otro punto de vista. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Vean Yahweh si es perfecto y poderoso, por un lado, confirmando que Él cumple su propia ley. Por otro lado, vean Yahushua diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque solo sería un testigo. Entonces, por eso Yahweh se separa en dos, viniendo como hijo para dar testimonio del Padre y viniendo como Padre para dar testimonio del Hijo. Para que hayan dos testimonios, porque si no sería Él diciendo yo soy y me tienen que creer. ¿Sí me explico? Y eso no sería justo. También, claro, para engañar, sí, todo lo copias, exacto. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, pero lo curioso es que, o sea, a pesar de que hace eso para copiar, el falso Mesías va a dar testimonio de sí mismo, porque él va a decir ser el mismo que vino hace 2000 años y la gente le va a creer. Por eso Yahushua dijo que el buen pastor tiene que pasar por la puerta. Él primero vino como la puerta y después viene como el buen pastor, porque el ladrón de las ovejas, que es el anticristo, no entra por la puerta, entra por cualquier otro lado. O sea, el anticristo no va a reconocer a Yahushua como soberano y Mesías, cosa que sí tiene que hacer el último, como buen pastor, reconocer a la puerta. Entonces, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Vean que esto es la verdad misma, diciendo, si yo hablo de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro, que en este caso sería el último, es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Yahuhanán, que era Eliyahu, y él dio testimonio de la verdad. ¿Verdad? Porque él vino a preparar el camino para que reconocieran a Yahushua, la verdad. Y cuando venga el testigo como Moshe y Eliyahu, Yahushua va a dar, perdón, el último va a dar testimonio de Yahushua y Eliyahu va, por decirlo así, llevar esa misma prédica y por ende dar testimonio de la verdad, de que esto que está diciendo el último es verdad, que Yahushua es la verdad. Como pongo acá, Yahushua explica que si fuese él solo, su testimonio no sería válido, ya que sería hablando de sí mismo, razón por la que Yahweh envía la Ruach HaKodesh para que el último, al ser ungido, pudiese cumplir el rol de testificar de Mashiach, como lo vemos en Apocalipsis 22:16. Así que de esta forma, en la corte se presentará Yahweh como el juez, Yahushua como el abogado, el último y Eliyahu como testigos, los pocos como jurado y Satán como el fiscal acusador. Por eso los pocos son los que van a juzgar a los ángeles. Porque en el juicio en este mundo hay un juez que determina la condena, pero es después de que el jurado dice lo que decidió. Entonces los pocos juzgan a los ángeles y el juez dice, está bien, como ustedes dijeron. Segunda de Corintios 13:1. Oigan, Paulus, que representa al último, dijo, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces vean cómo Paulus menciona esto, está hablando de que va a los Corintios, pero es como si Yahweh estuviera diciendo que viene por tercera vez a la tierra. ¿Se acuerdan lo que vimos en el estudio anterior de Génesis cuando Yahudá se casa, bueno, se une a Tamar y Tamar tiene 2 hijos? Pero primero sale la mano de Saraj, se esconde, sale Peretz y después sale Saraj. O sea, la salida de Saraj viene siendo la tercera vez, la tercera manifestación, porque la primera habría sido la mano, cuando la mano del Malaj escribió los 10 mandamientos, la Torá en el desierto. ¿Sí me explico? Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos. También se puede ver como la tercera vez siendo el último y uno de las 2 anteriores, Eliyahu, ¿verdad? Claramente. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto, dando a entender proféticamente que hasta que viniera el último se decide todo. Los 2 olivos y los 2 candelabros. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Elohim de toda la tierra. Perdón.
dije toda, pero bueno, que están de pie delante del Elohim de la tierra. Apocalipsis 11:4. Ahora, bueno, esto también es importante. El hecho de que estos dos testigos sean los dos candelabros, vea que dice que son dos candelabros. En Apocalipsis vimos en el 1 y el 2 que hay 7 candelabros, que son las 7 congregaciones. Entonces los dos testigos están conectados principalmente con dos de esos candelabros, que si leemos con cuidado, son los dos candelabros a los que Yahweh les dice que tienen gente que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. O sea, son las dos congregaciones que tienen más Yahudim o israelitas dentro de ellas, que son Esmirna y Filadelfia. Claramente también se refiere a que tienen la luz de Yahweh, que es el testimonio de Yahushua HaMashiach, ¿verdad? Por eso son candelabros. Para poder alumbrar al mundo y por ende serán levantados por el Padre para cumplir su misión, porque Yahushua dijo que uno no enciende una lámpara y la deja abajo, la pone debajo de una cama, sino que la eleva para que alumbre el lugar. Entonces, si los dos testigos son encendidos con la Ruach, Yahweh los eleva para que alumbren. Como decía, serán levantados por el Padre para cumplir su misión, aunque el mundo quiera permanecer en tinieblas por miedo a reconocer la verdad. Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. ¿Verdad? ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón es escogido para pelear contra los Medianim. Lo llaman Yerobal, otro nombre de Gidón, que significa Yerobal, el que contiende con el Señor, o él contenderá el Señor. Y escogen a 300 hombres. 300 es el valor numérico de la letra Shin. Por ende, Gedeón representa el fuego consumidor, el último que viene con los pocos. Así como él, con 300 hombres, pocos, destruyó todo el ejército de midianitas que era innumerable, no se podía contar. Aquí, vamos a ver. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos. Se conecta con las trompetas. Recuerden que en la séptima trompeta, la última trompeta, los elegidos son cosechados. Y cántaros. Cántaros, porque van a cantar la canción, no mentira. Porque los elegidos tienen que andar el agua de vida. En este caso estaban vacíos los cántaros porque se estaban utilizando para otra función. Con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces tenían la luz, pero la tenían escondida. ¿Sí me explico? Como acaba de decir aquí, nadie pone en oculto la luz encendida. En este caso sí sucedió porque tenían un plan. Entonces, antes de revelar quiénes eran los elegidos, los pocos, antes de ellos revelarse como tales, el ejército de Gedeón, porque recuerden que los elegidos van a ser el ejército celestial, después vienen con el último a pelear en la guerra de Armagedón. Curiosamente, eh, bueno, ¿se acuerdan? Megiddo, también lo llaman Megidón, cuando se pone la nuna al final, y tiene el mismo nombre que este hombre, entonces también conecta esa guerra. Entonces dice, cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Curioso porque recuerdan que Pablo dijo, sed imitadores míos como yo lo soy de Mashiach. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento gritando por Yahweh y por Gedeón. Ese Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaban que éste llevaba consigo al extremo del campamento cuando acababan de renovar las centinelas de la guardia de la medianoche, los centinelas de la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los cántaros eran hechos de barro y el cántaro es para echar agua. El Todopoderoso hizo este cuerpo del barro y como sabemos es como 80% agua, ¿verdad? O 70, dicen ahí quienes.
hay diferentes porcentajes, pero bueno, depende si está deshidratado, dijo. Entonces, somos mayor porcentaje de agua y el cuerpo hecho de barro. Entonces somos cántaros. Y aquí se quiebran los cántaros cuando se suenan las trompetas. Porque cuando suena la séptima trompeta, este cuerpo, que es como un cántaro, va a ser transformado en uno, en un cuerpo perfecto. Y se va a poder ver la luz, un cuerpo de luz, exacto. Esa luz que teníamos interior, que no se puede ver por el rostro que tenemos, por el cuerpo que tenemos físico, que opaca la luz interior, en ese momento ese cuerpo va a ser transformado y la luz va a salir y se va a poder ver. ¿Está claro? Entonces dice, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Yahweh, o sea, por Yahushua y por Gedeón, o sea, por el primero y el último. Y ahí sigue el pleito y ganan, dando a entender que con esto ya se cierra todo. Ya va a haber juicio y condena porque ya están los 2 testimonios, el del cielo y el de la tierra, el del primero y el del último. Agua y fuego, cántaro, pero tenía fuego. Tenían los cántaros y en vez de tener agua ahí, tenían fuego adentro. Vean qué curioso. Como la inmersión de fuego, el fuego consumidor y todo lo que ya he dicho. Entonces, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de una vasija, o sea, ni debajo de un cántaro. A menos de que sea algo como lo que acabamos de ver, una estrategia de guerra. Sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Zacarías 4, 2 al 3 dice, y me preguntó, ¿qué ves? ¿Qué fue? ¿Qué? Y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Recuerdan? Eh, Lástima, no me acuerdo dónde era que estaba, la verdad, en cuál de estas. Bueno, no importa, este sirve. Este, recuerdan, es el logo de la congregación, al menos el inicial. Después, hermano Celio lo rediseñó un poco. Al final es la misma idea, las mismas letras. Pero ven cómo está el candelabro con 7 luces y abajo una rama de olivo a cada lado, representando los 2 olivos. Entonces, el logo nuestro de la congregación es básicamente este capítulo dibujado. Perdón, este verso. ¿Está claro? Ve un candelabro de oro macizo con un depósito arriba con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas. Obviamente las 7 lámparas serían estas y los tubos se pueden ver como esto, ¿verdad? Obviamente no dudo que lo que vio Zacarías era más elaborado. Que está encima de él junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Eso es el logo nuestro. Y Yahushua, dice aquí, es el camino de Yahweh. Esta es una letra Vav, esta es una letra Shin y esta es una letra Shin. Estas 3 letras forman la palabra que significa Él se gozó. Y está sostenida por 2 letras Sadeh. La letra Sadeh representa al justo, al Sadik. Por ende, 2 Sadikim sosteniendo la luz de Yahushua para gozo de la congregación. Y por eso cada Sadeh tiene a sus pies una rama de olivo, representando que cada Sadik es un olivo. Estos son todos los versos que tienen el mismo valor numérico, perdón, todas las palabras y los versos donde aparece que tienen el mismo valor numérico de las 5 letras que componen la menorá. Nuestro logo son estas 5 letras. La palabra del verbo, él se gozó, y las 2 Sadeh de Sadikim. Y este verso, Nehemías 10:4, todo el verso tiene el valor numérico de la menorá.
y es uno que dice Hatush, Shebanya y Maluk. Era maluco ese hombre. Son tres nombres que significan la convocación a quien Yahweh incrementa reinando. Vean qué poderoso. Esos tres nombres significan esto. Bendito Yahweh. Entonces, me preguntó qué ves. Respondí, ve un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces, este es el verso, el único verso de la escritura donde se mencionan los 2 olivos. Entonces, cuando en Apocalipsis 11 se le dice a Juan, estos son los 2 olivos, nos recuerda Zacarías 4. Está hablando de los mismos. Zacarías 4, 6 al 7. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. Entonces vean que es el mismo capítulo, el 4. 3 versos después. Y Yahweh empieza a dar una palabra para Zorobabel. Recuerdan que Zorobabel fue un hombre que existió en el tiempo de el exilio babilónico. En sí, él nació en Babel. Por eso se le llamó Zorobabel, que significa sembrado en Babel o nacido en Babel. Pero Babel, recuerden que significa confusión. Entonces, su nombre significa nacido en confusión o sembrado en confusión. ¿Está claro? Por ende, representa al testigo como Moshe, que viene como hijo pródigo. Cuando el pueblo de Israel, como Zorobabel era de Israel, sería echado entre las naciones, representadas por Babel. Y se nos enseñaría mentira, la doctrina falsa de la gran ramera de Babel. Por eso estaríamos como en Babel, confundidos. Entonces Yahweh está dando una profecía para el último a través de Zorobabel. Zorobabel representa al último. Así como lo que vimos ahora de Apocalipsis, que se cumplió en el año 70 para representar lo que se va a cumplir en la semana 70 de Daniel. ¿Está claro? Esta es palabra de Yahweh para Zorobabel, aquel que fue sembrado en Babel. Y dice, no con ejército, que es como están esperando los judíos, ni con fuerza, como ciertamente esperan los cristianos, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? El monte representa un reino. En este caso está hablando del reino de la bestia, el nuevo orden mundial. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel, el último, serás reducido a llanura. ¿Cómo sabemos que es el último? Bueno, por un montón de razones. Por un lado, porque esto no pasó con Zorobabel. Entonces quiere decir que era para más adelante. Quizás se puede decir que pasó en parte porque Yahweh se trajo abajo a Babel y le dio a Zorobabel la capacidad de ir con el pueblo a construir el templo y todo eso. Bueno, empezar Jerusalén y después el templo. Y en cierta manera se puede ver como que Zorobabel no tuvo que pelear él. Vio el espíritu de Yahweh trabajando y trayéndose todo abajo. Pero sí peleó alguien, peleó Ciro y Darío y su ejército contra Babel. Ahora bien, en Daniel vemos que Yahweh le muestra al rey de Babel, curiosamente, Nabucodonosor, una estatua. Y en Daniel 2, él revela que vio una piedra que bajó del cielo, que fue arrancada de un monte muy grande en el cielo y que cayó y le pegó a la estatua en los pies y la estatua se desboronó toda. La estatua representaba el imperio mundial como este gran monte. Y Yahweh dice que esa piedra despedaza todo y esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra y que nunca va a ser removido. O sea, el reino celestial. ¿Está claro? Por ende, Yahweh está diciendo que él envía al último, el cual hace que caiga el imperio mundial y se establezca el de Yahweh para la eternidad. Por eso dice aquí, delante de Zorobabel serás reducido a llanura, un monte convertido en llanura, o sea, ya no va a tener poder, ya no va a ser exaltado, altura. Él sacará la primera piedra
En el sentido literal se refiere a cuando ya se va a empezar a construir, entonces agarra la piedra angular y se pone y después el resto del edificio. Pero como sabemos, Yahushua es la piedra angular, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, al decir él sacará la primera piedra, por un lado quiere decir que estaba escondida la piedra, como hoy en día la doctrina verdadera la ha mantenido oculta, su nombre lo ha mantenido oculto. Pero viene el último, nacido en confusión, y empieza a predicar de Yahushua, y por ende pone la primera piedra. Y todo aquel que crea en Yahushua verdaderamente y ponga por obra su fe, es otra piedra que es unida hasta que se construye el templo entero. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de favor a ella, favor a ella. Hein, hein, la. Hein, hein, la. Favor, favor a ella. Curiosamente, favor a ella dos veces, como los 2 milenios que tendrían que pasar desde el primero hasta el último. Hein, que es favor, es la palabra Noah al revés. El nombre Noah y la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Y favor a ella, o sea, denle honor y respeto a Yahushua, a la piedra angular, no a Tzur, no al rey de Tiro, no a Satanás, porque recuerden que Tzur, que es Tiro, significa una roca. Y Yahweh en Ezequiel 28 le habla al rey de Tiro como si fuera Satanás, porque es alguien que se hace pasar por la roca fuerte, por la piedra angular. La primera piedra, por supuesto, Yahushua, de quien está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso quiere decir que los edificadores tendrían que haber venido antes que el que va a terminar edificando. ¿Sí me explico? Porque a través de los últimos 2000 años los sacerdotes y pastores han desechado a Yahushua como la piedra y han querido construir con Jesús. Solo porque es latino y los latinos le ponen a la construcción. Entonces, han querido construir con Jesús y por eso se les va a venir abajo la construcción. Mientras que viene el último y agarra a Yahushua, que es la piedra que desecharon ellos, y empieza a construir. La primera piedra, por supuesto, Yahushua, de quien está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El último se manifestará para dar testimonio de Mashiach, aclamando favor a ella, puesto que es únicamente a través de Yahushua que recibimos el favor de Yahweh. Además, así como Zorobabel empezaría la construcción del templo hasta completarlo, el último comenzará a sellar a los escogidos, que son el templo, y él mismo terminará de sellarlos al completar los 1260 días. Yahweh confirma este hecho para que no haya confusión en la interpretación de los capítulos siguientes de Sejaría, ya que el poderoso sustituye el nombre de Zorobabel por el de Yahushua, para así dar una señal profética de cómo el último, nacido en confusión y pecado, se convierte en Mashiach a través del primero, para cumplir así lo que se relata en la historia del hijo pródigo. Explico un poco más eso último que dije, que lo podrían leer 1000 veces para entenderlo mejor, pero bueno. En Zacarías es algo muy particular lo que hace Yahweh, porque usa a Zorobabel para representar al último y después cambia a Zorobabel por Yahushua para representar al último, como dando a entender cuando viene como hijo pródigo, muere y resucita, a semejanza de Yahweh. O sea, se convierte en Mashiach cuando el primero y el último se hacen uno. Nacido en confusión, la salvación de Yahweh. Por eso es que Yahushua en Zacarías está vestido de ropas viles, porque representa al último, no a Yahushua el primero. ¿Sí me explico? Entonces, Zorobabel y después Yahushua, para representar a la misma persona. Daniel 2, 34 al 35, lo que les decía ahora. Estabas mirando, le dice Daniel a Nabucodonosor, hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, o sea, por obra de Yahweh, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, que es el reino de la bestia, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, que es Roma, el barro cocido, que sería el nuevo orden mundial, el bronce, que es Grecia, la plata, que es Medo Persia, y el oro, que es Babel. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra, o sea, el reino de Yahweh, lo que decía ahora. Esto me gusta mucho, entonces voy a leerlo. El rey David mató a Goliat con la espada, ¿verdad? Que sería la palabra, después de haberlo golpeado con la piedra angular. Entonces se puede ver de dos maneras ese proceso. Primero le pegó la piedra, después le cortó la cabeza, la espada iba a decir. Después le cortó la cabeza. Se puede ver como primero y último. Los dos golpes al enemigo, los dos testimonios, para que se pueda dar un juicio. ¿Está claro? Vino la piedra angular en la cabeza, en la Gólgota. Por eso fue en Gólgota sacrificado, que significa cráneo. Le dio en la cabeza al enemigo. Y después viene el último con la espada que sale de su boca, que es la palabra de Yahweh, o sea, la prédica de Yahushua, y corta ya la cabeza del enemigo. ¿Sí me explico? Asimismo, el último tomará la piedra, ¿verdad? Esto, lo que acabo de decir, lo hice como resumen para que se entendiera cómo se puede ver primero y último en los dos procesos, pero aquí es ver todo como el mismo, porque David representa al último. Entonces, como el último, empezando el ministerio, terminando el ministerio. Saca la piedra, con aclamaciones de favor a ella, en la frente. Y después saca la espada. El rey David mató a Goliat con la espada, después de haberlo golpeado con la piedra. Asimismo, el último tomará la piedra, que es Yahushua, para vencer al enemigo y destruir su reino al usar la palabra de Yahweh como la espada que sale de su boca. En efecto, cada golpe dado por David representa ambas manifestaciones de Yahweh en la tierra, como raíz y como rama, puesto que al venir el primero, el enemigo fue herido y derribado por la piedra, como Goliat, y ahora se manifiesta el último para cortarle la cabeza con su prédica, como la espada que sale de su boca al manifestarse como la voz. Ahora pensaba en algo, porque que supuestamente en el espacio exterior que le llaman, hay un vacío, ¿verdad? No hay aire. Entonces, si alguien tuviese la capacidad de hablar en el espacio exterior, no se escucharía, porque la voz viaja por el aire. Si no hay aire, no se oye la voz. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, antes de venir Yahushua, la tierra estaba en un vacío espiritual, porque no había Ruach, no estaba la Ruach HaKodesh. ¿Sí me explico? Había un vacío, no había aire, porque el aire está conectado con la Ruach. Una vez que viene Yahushua, llena de Ruach el mundo, para que ahora se pueda manifestar la voz y ser escuchado. ¿Sí me explico? Primero estaba la palabra, pero no podía ser escuchada porque no había espíritu, solo carne. Entonces, por eso la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando vino el espíritu, se empezó a escuchar la voz a través de la ruaj, que es el viento que lleva la voz. ¿Sí me explico? Espero. Otra forma de entenderlo, lo que estábamos leyendo, no lo que acabo de decir, puesto que la profecía es para el fin de los tiempos, razón por la que la piedra golpea los pies de la estatua, es que así como Yahushua es la piedra con la que se inicia el templo, el último vendría siendo la piedra que completa el edificio. ¿Verdad? Una cosa es la piedra que se pone de primero y otra cosa es la piedra que se pone ya de último. Como en este caso, sin pensar Illuminati, la pirámide. Una piedra angular, porque la base es un cuadro. Un ángulo es la piedra y después empieza todo a construir hasta que al final se pone la piedra que va de cabeza, ¿verdad? Como cabeza, no que vaya al revés, que va como cabeza del edificio. Y por eso Lucifer ha querido tomar ese lugar y por eso lo pintan como el ojo que va encima de la pirámide. El que gobierna sobre el mundo. Dice aquí entonces, esta sería la piedra que Daniel vio, la cual con la revelación de Yahweh y no alguna institución humana, se desprende de las falsas doctrinas que tienen a tantos atrapados para poder destruir la imagen que ha levantado la bestia para que la adoren. Zacarías 4, 11 al 14. Hablé una vez más y le pregunté, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? ¿Recuerdan cuando Juan y Jacob, o Yahuhanan y Jacob, Juan y Santiago, le dijeron a la mamá, vaya, pregúntele a Yahushua, porfa, si nos podemos sentar a su izquierda y su derecha? O sea, ellos estaban pidiendo ser los dos testigos. Y Yahushua les dice, esto no es para mí el darlo, es de Yahweh.
Entonces, hablé una vez más y pregunté qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro. Y aún le pregunté de nuevo qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten su aceite dorado. Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? No le hubiera preguntado, mi soberano. Eh, yo dije, no, soberano mío. Y él me respondió, estos son los dos ungidos que están delante del soberano de toda la tierra. Curiosamente, lo que traducen como ungidos no es la palabra Mashiach, que normalmente se traduce como ungido. Es Hayat. Vamos aquí a ver. Ay. Yitzhar, Hayitzar, los dos hijos del Yitzhar. Benei Hayitzar, que se pueden ver como los hijos del aceite nuevo. Los dos hijos del aceite nuevo. Entonces, más que ungidos, son el aceite que unge. ¿Está claro? Y el aceite nuevo, como haciendo alusión a la revelación que Yahushua vino a dejar con el nuevo pacto. Y que dice que están delante del soberano, Adón, de toda la tierra. Entonces, esto se puede ver de dos maneras. ¿Por qué? Porque recuerden que Yahushua está sentado a la derecha de Yahweh, que es el soberano. Y Yahweh dice del último, yo lo tomo de su mano derecha, o sea, el último está a la izquierda. Por ende, esto se puede ver como Yahweh el soberano y el primero y el último a la derecha y a la izquierda. Pero cuando lo vemos enfocados en Apocalipsis 11, esto se puede ver como Yahushua y Moshe y Eliyahu a su derecha e izquierda, como cuando Yahushua se transfiguró, que se puso Moshe y Eliyahu a su derecha e izquierda. ¿Está claro? Y por eso, ¿quiénes fueron los que vieron la transfiguración? Pedro como la piedra angular, Jacob como Moshe, Yahuhanán como Yahuhanán el inmersor, Eliyahu, Juan el Bautista. ¿Sí me explico? Por eso fueron esos tres hombres los que estuvieron en la transfiguración ante Yahushua, Moshe y Eliyahu, como un reflejo los unos de los otros. Entonces, como puse aquí, hijos del aceite nuevo, aludiendo a la ruach dada por Yahushua en Shavuot, al haber hecho el nuevo pacto a través de su sangre. Por eso se puede ver como este cuadro, el Adón, Yahweh y Yahushua. Cuando es Yahweh, a su derecha está Mashiach ben Yahudá y a su izquierda Mashiach ben Yahusef. Y viéndolo como Yahushua, el profeta como Moshe y el profeta Eliyahu. ¿Está claro? Viendo a Yahushua como la imagen de Yahweh. Pero cuando vemos a Yahweh, el Padre, el Altísimo, entonces tenemos al primero y al último. ¿Está claro? Y Mashiach significa ungido. Los dos hijos ungidos. El hijo que nunca pecó y el hijo pródigo. O los dos testigos que son ungidos por la ruach que dejó Yahushua. Espero esté claro. Vamos a dejarlo ahí. La próxima vez seguimos con los dos ungidos.